todo lo que tiene que ver con Jesús como la revelación de Dios al hombre a través de la manifestación en carne. Cosa importante. Dicho de otra manera, estaríamos teniendo que desarrollar en esta expresión todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios desde su primer momento hasta llegar a la manifestación de Dios en carne. Eso es lo que dice Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que además que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Componentes del Evangelio. O sea, eso es el Evangelio. Tenemos que tener claro lo que es el Evangelio y de a qué es que Pablo realmente se está refiriendo cuando dice apartado para el Evangelio. ¿Qué es ser apartado para el Evangelio? Y en realidad, ¿qué es el Evangelio? Ya dijimos entonces que el Evangelio es la manera como Dios nos deja entender el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. A nosotros nos gusta mucho el versículo: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos gusta mucho ese versículo. Pero ¿qué es el misterio de la piedad? Eso es lo que Pablo va a pedir aquí que se haga claridad. El misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? Que un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, decidió un día meterse en un velo, en un tabernáculo, en un capacho de carne, habitar en él y darse a conocer a los hombres para la salvación del hombre. El misterio de la piedad nos dice que Jesucristo no es otro Dios aparte de Dios, sino que es Dios manifestado en carne. El misterio de la piedad nos dice que Jesucristo es lo que se puede ver de Dios. Lo dice Pablo a los filipenses, porque Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, pudiéramos tener aquí todos los incisos que usted quiera con respecto al misterio de la piedad. Eso es lo que Pablo entonces nos está diciendo. Repito, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Creo que esto lo que nos asegura es que sabemos de quién estamos hablando, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y además por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mire todo lo que vendría a tener la descripción del Evangelio. Que Él lo había prometido, que tiene una referencia particular, su Hijo, y que además ese Hijo fue declarado Hijo de Dios.
Usted lee en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y mire lo que Pablo está diciendo en Romanos y mire lo que el apóstol dice en Hebreos. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Déjese claro que Pablo no está diciendo que Jesús llegó a ser santo porque resucitó. No. La santidad de Jesús es un ingrediente de su resurrección. Pablo dice que este Jesús había sido prometido desde antes. Ya Génesis 3:15 nos hace una promesa de este Jesús, de este que es según la carne y que es del linaje de David, de este a quien se le declara su hijo. Salmo capítulo 2 dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso lo dice David de una manera mesiánica, escatológica, refiriéndose a este Jesús que Pablo está hablando aquí. Y no hace referencia al Salmo 2 ni al nacimiento de Jesús, ni al ministerio de Jesús, sino que hace referencia ya al reinado de Jesús en el milenio. Pero esto para que veamos que Jesús es el centro, la columna vertebral de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, que había sido ya anunciado desde antes. Jesús es la columna vertebral de todas las escrituras en sus diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento uno ve figuras claras de Jesús. Isaac, por ejemplo, es una figura clara de Jesús. José es una figura clara de Jesús. El arca de Noé es una figura clara de Jesús. Moisés es una figura clara de Jesús. El tabernáculo del testimonio de Moisés es una figura clara de Jesús. El arca del pacto es una figura clara de Jesús. El cordero pascual es una figura clara de Jesús. Jesús es el centro de las escrituras. Por eso se dice que la Biblia es un libro cristocéntrico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Pablo nos está hablando aquí cosas importantes acerca de ese evangelio. El evangelio no es un mensaje religioso. El evangelio es la descripción de Jesús en todas sus formas, en su forma divina, en su forma espiritual y en su forma humana. El evangelio nos explica a Dios en esas formas. Es el evangelio el que nos declara que Dios es espíritu. Pero es el evangelio el que nos dice que Dios, siendo espíritu, se hizo carne. Y es el evangelio el que nos dice que ese Jesús, que es Dios, estuvo muerto, pero que resucitó y que hoy vive por los siglos de los siglos. Entonces el evangelio nos va a explicar a Dios en todas sus formas. Nos lo explica en su naturaleza natural, espíritu,
y nos lo explica en todos los tiempos de Dios, o más bien en todas las formas y las manifestaciones de Dios. Repito lo de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esas maneras es formas, figuras, teofanías. La burra de Balaán es una teofanía de Dios. Entonces, Dios va a hacer aquí que a través de el evangelio el hombre conozca a Dios en todas sus formas. Gloria a Dios. Decimos entonces que las premisas del evangelio tienen que ver con que Dios se hizo carne, que fue crucificado, que murió, que resucitó, que fue sepultado, que resucitó, que subió a los cielos, que viene por segunda vez. Premisas del evangelio. Esto con respecto al tiempo de la gracia. Pero como dijimos que el evangelio es eterno, que Pablo dice aquí que es el evangelio que había sido anunciado antes, entonces también tenemos que decir que el evangelio nos revela, nos declara a Dios de una manera contundente. Lo que Jehová Dios quiso decir en Deuteronomio 6:4 es lo que el evangelio ahora va a explicar. ¿Qué es eso de que Dios es uno? ¿Qué es eso de que Dios es único? ¿Qué es eso de que Dios es una unicidad? El evangelio lo va a explicar con claridad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Y Juan dice entonces: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Todo esto es lo que va a dar el evangelio. Pablo se interesa entonces a que se describa la humanidad de Jesús, y es lo primero que él hace, la descripción de Cristo según su humanidad. Pablo entonces lo primero que hace es que anuncia y declara de qué familia viene Jesús, y él dice que es del linaje de David. Cuando dice del linaje está hablando de la familia, de la estirpe, de la descendencia de David. Jesús, según la carne, es del linaje de David, según la carne, pero Jesús es Dios. ¿Cómo ser Dios si Dios es eterno? Y si Jesús tuvo un día de nacimiento, ¿cómo Jesús es Dios? ¿Cómo poder explicar que Jesús es Dios siendo que murió y Dios es eterno y Dios no muere? ¿Cómo explicar que Jesús es Dios si Jesús en muchas ocasiones se vio limitado? Tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio. Jesús lloró. Jesús se vio afligido en gran manera. ¿Cómo explicar que Jesús es Dios si Dios es todopoderoso? Y entonces, ¿por qué se cansó? ¿Por qué se durmió en el barco? ¿Por qué lloró en la tumba de Lázaro? ¿Y por qué tuvo sed frente al pozo de Jacob? El evangelio tiene respuesta para todo eso. Jesús es Dios manifestado en carne. Aleluya.